Conoció como pocos a la mayoría de los líderes regionales como Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, entre otros. Atilio Borón. Vos estudiaste en Harvard, fuiste formado de alguna manera por el imperio. Yo fui formado por la Universidad Católica Argentina, del cual soy un pésimo resultado, y por Harvard, del cual soy un pésimo resultado. La derecha avanza porque nosotros estamos retrocediendo. Esta es la verdad. Nos roban los recursos naturales, nos roban la mejor gente. Cerca de un tercio del territorio mexicano tiene una presencia del narcotráfico muy, muy fuerte. México es el país más importante del mundo para los Estados Unidos. Obviamente ellos se cuidan mucho de decir eso, como se cuidan mucho de decir de que América Latina es la región del mundo que más les importa. Estados Unidos de alguna manera fija la línea y Brasil la sigue. Desgraciadamente tiene una política exterior que está articulada con la política de dominación de Estados Unidos como gran imperio. Lula, inclusive, en los años iniciales del chavismo fue de tratar de frenar la expansión del chavismo en América Latina. Chávez es un tipo fuera de serie. ¿Lo conociste bien? Sí, muy bien. Te bancaba el disenso. ¿Vos tuviste discusiones con él o matices? Sí. Y Fidel también. Yo a Fidel le dije cosas tremendas. ¿Evo Morales es la figura más importante de la historia de Bolivia? Y yo diría que sí, claramente. ¿No? La revancha de la derecha, si llega a ganar las elecciones en Bolivia, va a ser otro que prenderle fuego a una de las señoras con pollera. Van a prenderle fuego vivos a quien agarren. Tienen que ponerse de acuerdo por un instinto de supervivencia. Hoy en día, escúchame, cada vez menos gente cree en la democracia. En un contexto en donde sí, la gente sigue votando, pero vota y resulta que cada vez vive peor. ¿Cristina se equivoca al elegirlo a Alberto entonces? En el 2019 era la única carta ganadora. El problema era si con Alberto se gobernaba. Con Alberto no se gobernó. ¿No podés entrar a Estados Unidos? No. Te digo lo que me dijo el cónsul. Vas a tener un comité de recepción de lujo hasta la FBI, el Departamento del Tesoro, la CIA, esperándote. Me dijo el cónsul, necesitas tener $5 millones para poder entrar y salir. Y si no, te vas a quedar un tiempo allá, que puede ser bastante largo. Los mecanismos de seducción que tiene el imperio son fenomenales. No ha habido nada igual en la historia de la humanidad. No se compara eso, nada del imperio romano, ni el imperio inglés, ni el austrohúngaro. O sea, es un imperio creado, pensado con una capacidad extraordinaria. Por eso han hecho lo que hicieron. Es sociólogo, politólogo, catedrático y ensayista argentino de izquierda. Se doctoró en ciencia política en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos. Y es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Conoció como pocos a la mayoría de los líderes regionales como Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, entre otros. Es una referencia en la región en geoestrategia y política internacional. Atilio Alberto Borón. Atilio, primero muchísimas gracias por venir. Tenemos un diálogo por delante. Por favor, un placer. Bien. Bueno, vemos acá fotos de todas personas que han sido contemporáneas a tu historia, personas a las cuales en muchos casos, ahí estamos viendo al comandante Hugo Chávez Frías, acá lo vemos a Lula. Me gustaría que hablemos mucho de México. Me encanta. Que creo que es hoy, no sé si consideras, el país referencia, el proceso político al cual hay que prestarle mucha atención. Absolutamente. Además, yo soy argenmex, o sea que viví 8 años en México. O sea, gran parte de mi exilio lo pasé en México, así que tengo un cariño muy grande por ese país, por su gente, y por supuesto un proceso político muy interesante y que nos deja muchas enseñanzas, ¿no? ¿Qué enseñanzas deja México? Mira, yo creo que la principal es que si vos haces una política sistemática de promoción de las condiciones de vida del grueso de la población, a la larga esto es retribuido con un apoyo electoral abrumador como el que tuvo Claudia Sheinbaum, sacando más del 60% de los votos y con una diferencia de más de 30 puntos en relación a su más inmediata
perseguidora. Que eran los tres partidos tradicionales. Que eran, claro, el Partido Autonomista Nacional, el PRI y El PRD. El PRD, que perdió su condición de partido político, perdió la inscripción, porque no llegó a tener un número suficiente de votos. Perdió también su condición de opción progresista. Absolutamente. La había dejado ya en la práctica hace rato, pero ahora perdió ¿cómo se llama? El registro. Sí. El registro. Ya como ¿Hay una enseñanza ahí para Sí. con el respecto a lo que sucedió con el PRI, que muchos lo comparan como con vasos comunicantes con el peronismo, como el partido del Estado, y el PRD como opción progresista? Mira, esto son preguntas que dan lugar a tantas cavilaciones o conjeturas. Hablabas del PRI, Partido del Estado. El PRI, el peronismo y el Partido del Congreso en la India fueron los tres más grandes partidos de la segunda mitad del siglo XX. Partidos además con un apoyo masivo, fenomenal, y que realmente reconstruyeron parte de la historia de esos países. Fíjate cómo terminó el PRI. Partido del Congreso también se ha venido abajo en la India, hace ya por lo menos unos 10 años que está en decadencia. El peronismo es el único que está sobreviviendo con grandes dificultades y mucho fraccionamiento interno, pero es toda una lección. El PRD, digamos que fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, nada menos el heredero del apellido histórico, como si fuera el hijo de Perón, ¿no? El hijo de don Lázaro Cárdenas, padre, Cuauhtémoc, el hijo, funda el PRD como un partido de izquierda democrática, etcétera, y se fue ablandando, optó por la moderación, optó por el compromiso, por la conciliación, y hay una vieja tesis, Daniel. ¿Cuál? Los pueblos prefieren el original a la copia. O sea, si vos creás un partido de izquierda y terminás siendo una política neoliberal, más pronto que tarde el electorado va a ir a votar por el que es originariamente... Decile a las socialdemocracias europeas, ¿no? Exactamente. ¿Por qué han perdido? Bueno, porque cuando vos tenés que las socialdemocracias, por ejemplo en Alemania, se han transformado en más otanistas de lo que eran el Partido Demócrata Cristiano, bueno, esto a la larga deja un espacio vacío que es ocupado por estas fuerzas de la derecha que antes no contaban para nada, ¿no? Aquella frase pública de Margaret Thatcher cuando le preguntaron por su principal triunfo político, y dijo que Tony Blair, que era del Partido Laborista, haya adoptado sus políticas, ¿no? Claro, exactamente, es el gran triunfo, ¿no es cierto? Y bueno, un poco lo que enseña el México de hoy, cuando te salís de esa lógica, como se salió Andrés Manuel López Obrador, tenés una respuesta realmente impresionante a la gente. Claro, pero hiciste muchas cosas, ¿no? Como gobierno. Bien, y está la figura de Andrés Manuel López Obrador, que es una figura de una dimensión histórica, ¿no? Absolutamente. Con una biografía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Un hombre, digamos, además, que juega el partido ¿no? Juega el partido con claro, todos estos próceres regionales, ¿no? Claro que sí, porque además una cosa es hacer política progresista, suponete de izquierda, en Brasil o en Argentina. Otra cosa es hacerla en México, al lado de Estados Unidos, con 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, en donde el grado de autonomía que podés tener acá en el sur, tan lejos, no lo tenés allá en México. Está mucho más acotado. Mi observación, no soy un conocedor como vos de la política mexicana, de las veces que fui a México y tuve la oportunidad de conversar con algunos protagonistas, es que Estados Unidos es una cuestión de política doméstica en México. Sí, y México es una cuestión de política doméstica en Estados Unidos, ciertamente. Mira, yo te digo una cosa, México es el país más importante del mundo para los Estados Unidos. ¿Cómo? Absolutamente. México es el país más importante del mundo. Si fuera profesor, si me permitís, Por favor. profesor, te diría, alumno Borón, desarrolle. Claro. Mirá, a ver, ellos pueden decir, ¿no es cierto?, de que el país más importante del mundo, que es Israel, es China, es Inglaterra. Lo pueden decir de labios para afuera, pero cuando vos te pones a escarbar un poco, ¿no es cierto?, y te metes con la dirigencia política, con la dirigencia del Estado en México, hablar con algunos de los estrategas imperiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que te van a decir? Mirá, nosotros sí, claro, nos interesa mucho Europa, nos interesa Inglaterra, ¿cómo no nos va a interesar? De ahí venimos, es nuestra lengua, nuestras tradiciones, pero el
la preocupación número uno para nosotros en términos de seguridad nacional es México, absolutamente. Un México que no podemos permitir que caiga en manos incorrectas, te dicen. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente ellos se cuidan mucho de decir eso, como se cuidan mucho de decir de que América Latina es la región del mundo que más les importa. Y esto hay pruebas que demuestran eso claramente. Pero México, sobre todo, absolutamente fundamental. ¿Vos crees que para Estados Unidos la región que más le importa es América Latina? Absolutamente. Y si no, ¿por qué fue esta la región del mundo para la cual desarrollaron la primera doctrina de política exterior en 1823, la doctrina Monroe? ¿Cuándo desarrollaron la segunda? Woodrow Wilson en 1918, la doctrina sobre Europa y la sociedad de las naciones. ¿Por qué les interesó tanto América Latina desde el principio? Bueno, porque es la zona de ellos. La concepción que ellos tienen es la de la gran isla americana. Y en esa isla... A ver si entiendo. Que el hemisferio americano, que el continente americano, es una isla. Es una gran isla. De los cuales ellos son la capital. Son la capital, y cuando yo me pongo medio pesado en algunos debates que te solía tener con mis colegas en Estados Unidos, cuando iba allá, desde el año 2003 no puedo ir, después si te interesa como nota de color lo vemos, ¿verdad? Y yo me ponía un poco pesado, me decía, bueno, pero vos, ¿quién querés que gobierne en esta gran isla que va de Alaska a Tierra del Fuego? ¿Qué decimos? ¿Que gobierne Guatemala? ¿O que gobierne Paraguay? ¿O que gobierne Argentina? ¿O que gobierne Brasil? ¿A vos te parece que esa isla...? Eso te decían los gringos. Pero abiertamente me lo decían. ¿Y vos le respondías? Y yo le respondía que, bueno, yo le echaba toda la munición gruesa, diciendo que ustedes son imperialistas, ustedes no solamente quieren mandar, nos afanan los recursos naturales, nos roban los recursos naturales, nos roban la mejor gente, se traen acá a los intelectuales, a los académicos para formatearle la cabeza y que se conviertan en gobiernos neocoloniales. Le decía todo eso, pero para los tipos era algo tan evidente que ellos tienen que mandar en esta gran isla americana y que no tiene que haber gente de afuera que venga a perturbar, que te lo daban como un hecho. Y por eso la doctrina Monroe, vos pensás, mira, Daniel, dos cosas. La doctrina Monroe es América para los americanos. Para los estadounidenses. American for the Americas. Cuando ellos dicen Americans, están hablando de ellos, no están hablando de vos. Nosotros somos americanos también. Bolívar decía que éramos americanos, pero ellos no. Pero fíjate, primero, la primera doctrina un siglo antes para Europa, para nosotros. Segundo, la OTAN, ¿no es cierto? ¿En qué año se crea? 1949. ¿Y en qué año se crea la OTAN latinoamericana o la OTAN del sistema interamericano? Se crea en 1947 y la OEA en 1948. ¿Por qué? Porque para salvar a algunas regiones de las garras del comunismo soviético, que así ellos representaban la cosa, primero asegurarnos de cosas, América Latina, lo nuestro. Después nos preocupamos por Europa, después por el sudeste asiático, después por Medio Oriente, pero primero vamos con América Latina. Y el periodo de principio del siglo XXI, ¿no? Con 2002, bueno, Chávez a fines del siglo pasado, 2002, 2003, Néstor Kirchner con Lula. Después viene Evo Morales, 2005, claro. Después en el medio Correa. Fue un periodo muy virtuoso de la historia de América Latina. Fue un periodo único, un periodo único que lamentablemente, bueno, no pudo resistir. Voy a pedir a la producción si podemos poner acá la foto del 25 de mayo del 2003 en Argentina, que están ahí Chávez, Cristina. La podemos poner, por favor, porque ese momento es como... Sí. Pletórico. Ese y el momento cuando jura Cristina, cuando asume Cristina en el 2007. Son dos momentos donde, porque ahí se crea el Banco del Sur el día anterior, el día anterior, del... El Banco del Sur que lo quería Chávez, lo impulsaba Kirchner, pero Lula se encargó de... No, ya vamos a hablar de Lula. Tengo unas cuantas cositas que aclarar en torno a Lula. Entre ellas eso, ¿no es cierto? El saboteo al Banco del Sur, digamos. Siempre los brasileros tienen una política exterior propia, ¿no? La tradición de los portugueses, Itamaraty, ¿no? Siempre tiene una mirada atlantista. Totalmente, y además ellos tienen como axioma fundamental de la política exterior de Estados Unidos la no confrontación con
Estados Unidos, perdón, Claro. ¿verdad? Y llegar a acuerdos con Estados Unidos, por supuesto salvando algunas cuestiones elementales de dignidad nacional, si se quiere, pero Estados Unidos de alguna manera fija la línea y Brasil la sigue. Y digo algo más, Itamaraty es quien realmente fija la política exterior de cualquier gobierno brasileño. Sí. Nobleza Obligada es una de las políticas exteriores más sólidas que tiene la región, junto con la de México, ¿no? Sí, son las dos cancillerías junto con la cubana, las tres grandes cancillerías que hay en América Latina, ¿no es cierto? Desgraciadamente, la cancillería brasileña, dominada por un afán hegemonista de subimperialismo, como decía Rui Mauro Marini, que fue un gran sociólogo y economista brasileño, que justamente decía que la política de Itamaraty, la política exterior de Brasil, era una política subimperialista, o sea, administrador imperial del coto sudamericano con permiso de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y que eso se ha verificado hasta hace 2 o 3 días en la cumbre de Kazán, en la cumbre de los BRICS. Se volvió a verificar, cuando Estados Unidos de alguna manera hizo saber mediante Lula de que Venezuela no podía ingresar. Contemos un poco la historia para aquellas personas que quizás no están al minuto. Es que en esa cumbre se estaba debatiendo la incorporación de Venezuela a los BRICS y Brasil puso una bolilla negra. Había 9 participantes, ¿no es cierto?, en esa reunión, y estaban los 8 de acuerdo, excepto Brasil, que estaba de acuerdo hasta hacía 2 días antes, y de repente cambió el voto y dijo que Venezuela no estaba preparada para ser incorporada a los BRICS, lo cual fue realmente una puñalada por la espalda, dicho así en el lenguaje trapero, pero eso fue lo que realmente ocurrió. Porque Venezuela y Chávez favoreció muchas de las iniciativas de Lula y de Maduro, y cuando hubo la famosa pandemia, que en Manaos caían muertos como moscas, vos conocés bien Brasil, así que te acordarás de aquello, se caían muertos porque no había oxígeno, y Nicolás Maduro le mandó 6 camiones de oxígeno y 107 médicos a Manaos para tratar de contener esa mortandad brutal que estaba produciendo el COVID-19 en Manaos. Y el pago es esto, o sea, Brasil desgraciadamente tiene una política exterior que está articulada con la política de dominación de Estados Unidos como gran imperio. Alguien puede estar escuchando esto, Atilio, y dice, ¿no es demasiado duro, Atilio, con Brasil, con Lula, que todo lo que ha sufrido? Además, el Lavallato también fue articulado de los Estados Unidos, se le fue una víctima directa con su prisión. ¿No hay una cuestión ahí de márgenes posibles, de márgenes de maniobra posibles? ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo, yo lo conozco a Lula, no soy amigo de él, pero sí he tenido ocasión de verme unas pocas ocasiones. Es un tipo muy inteligente, ha hecho una gran pelea, digamos, en Brasil, en un país tremendamente conservador, ¿verdad? Brasil mucho más que lo que es la Argentina, pero la política exterior de Lula, inclusive en los años iniciales, ¿verdad?, del chavismo, fue de tratar de frenar la expansión del chavismo en América Latina. Objetivamente hizo eso. Vos hablabas del Banco del Sur, una iniciativa. Se negó a que entrase Venezuela al Mercosur. ¿Cómo le negás que Venezuela se incorpore al Mercosur? El país que tiene la más grande reserva de petróleo del mundo, le estás negando el ingreso al Mercosur. Digo, no tiene sentido. ¿Qué rol juega el petróleo en términos y la riqueza energética que tiene Venezuela en el expediente Venezuela, en la discusión a propósito de Venezuela? Es el rol central, Daniel, porque el petróleo se va a acabar. No se sabe exactamente, nadie puede darte un número 2049, 2060 y pico. Hay una especulación al respecto de eso. Totalmente, pero lo que no hay especulación es que se acaba. Esto se acaba, el planeta es finito, incluso te digo, hay estudios que son medios catastrofistas que hablan de 20, 30. Sí, yo no los creo. Pero sí claramente, digamos, la segunda mitad de este siglo,
¿verdad? Va a estar muy signada por el hecho de que el petróleo prácticamente va a estar en vías de extinción. Y entonces, asegurarte la mayor reserva de petróleo del mundo, muy superior a la de Arabia Saudita, y que vos tenés, en el caso de Estados Unidos, a apenas 4 días de navegación por el interior del Mar Caribe, que es un mar tuyo. En el Mar Caribe, según los especialistas, hay por lo menos entre 30 y 40 bases de Estados Unidos rodeando ese mar, custodiando ese mar. Te va a dejar una posición absolutamente privilegiada, porque los chinos no van a tener cómo hacer funcionar sus aviones, ¿verdad? Pero si vos tenés esa reserva, podés ser el único propietario de ese bien único e irreemplazable que es el petróleo. ¿Irreemplazable para qué? Porque la tecnología todavía al día de hoy no ha encontrado un sustituto que te pueda mover una nave, ¿no es cierto?, de esas de 500.000 toneladas que transportan 98% del comercio mundial, se hace por mar. Necesitas petróleo para eso. Todavía no se puede usar energía atómica. Podés usar energía atómica en un portaaviones. En algunos norteamericanos hay energía atómica, pero en una nave... Para los submarinos, ¿no? Pero tienen otra finalidad. Pero digamos, entonces, apoderarse de eso es absolutamente fundamental, y para Estados Unidos es un objetivo totalmente prioritario, con Maduro o sin Maduro. Digamos, ellos lo van a tratar de tener sin Maduro. Bien, ¿y la Argentina también es un lugar apreciado en términos de recursos naturales? Digo, pensando en el litio del norte, pensando en los minerales de la cordillera de este lado, pensando en Vaca Muerta, pensando en Pampa, en Palermo Aike, en la provincia de Santa Cruz, digamos, en todos los yacimientos petrolíferos y de gas. Sí, y la localización geográfica de la Argentina como una especie de puerta de entrada para la Antártida, ¿no es cierto? Y eventualmente para el paso bioceánico. Porque yo estuve... Por eso Malvinas, ¿no? Por eso Malvinas es un portaaviones de la OTAN. Fundamental, y por eso está la OTAN ahí. Claro. O sea, Argentina tiene eso, esa localización geográfica muy, muy especial, que antes era, bueno, el fin del mundo, pero ahora resulta que yo estuve en Panamá los otros días, por ejemplo, y vos hablabas con los expertos panameños, te dicen, sí, el canal de Panamá, todo muy bien, pero es un canal tan sensible a un atentado terrorista que cualquiera lo puede inutilizar por meses. ¿Te das cuenta? Lo que pasó en el canal de Suez, ¿te acordás que se encalló mal aquel barco carguero? Si eso llega a pasar en el canal de Panamá, es la debacle. ¿Por dónde van los barcos? Y tienen que pasar por Argentina y por Chile. Entonces Argentina. Ahora, Argentina sí tiene gas, tiene petróleo, etcétera, tiene litio. No hay que sobreestimar el litio, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque tampoco es que hay tanto litio en el mundo. Y cuando vos decís, vamos a mover el parque de 2.000 millones de automotores que hay en el planeta, lo cual es una locura, ¿verdad? Moverlos con litio es muy difícil. Este celular lo manejás con 1 gramo de litio, pero un automóvil, para hacerlo funcionar, necesitas 17 kilos, 17.000 gramos de litio. Entonces, el tema es que probablemente vaya a haber un agotamiento muy prematuro del litio. Pero mientras tanto, Argentina tiene, por eso la generala Laura Richardson viene para acá y habla de nuestro litio, nuestra agua, y las riquezas de la cordillera, que han sido subexplotadas totalmente. No puede ser que todo el cobre esté del lado chileno y no haya cobre del lado argentino. Digo, esto es porque acá no ha habido nunca una política de promoción de la explotación minera de la Argentina, porque la Argentina es básicamente un país para la oligarquía exportadora, y entonces, bueno, empezó mucho más tarde la carrera para explotar aquellos... A los chilenos casi que no les quedó otro remedio que explotar, porque no tenía otra fuente como para generar sus ingresos, ¿no? Así es. Estamos hablando que los minerales es el principal ingreso de las exportaciones chilenas. Absolutamente, y son ingresos muy grandes, sí, están por encima de los 50.000 millones. Vamos a los países, lo tenemos acá a Evo Morales, una disputa interna despiadada. Tremenda. Despiadada. En Bolivia, inenarrable, no sé por dónde empezar, desde las denuncias que hace Lucho Arves, de las denuncias que recibe Evo Morales, del intento de asesinato hace pocos días atrás.
Sí, yo le pregunté, le digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y Evo dijo eso, que hay dos proyectos muy claros, un proyecto bancado y fundado en las tesis del Banco Mundial y el proyecto que yo hice durante 14 años que no ha sido continuado por Lucho Arce. Entonces acá lo que hay una pelea, ¿verdad? Que no es de personalidades, no es de hegemonismo, es una pelea que entre dos alternativas de gobierno para Bolivia. Una alternativa fundada en la tesis del Banco Mundial y la que hemos hecho nosotros, el gobierno, ¿verdad?, de los movimientos sociales. ¿No puede pasar también de algún modo que el proceso boliviano también queda su modo de acumulación, dependiendo mucho de la exportación de gas, haya llegado a su punto límite, al límite de su capacidad instalada, Sí. y que eso de alguna manera deviene en problemas distributivos y problemas políticos? Claramente, yo creo que ese es uno de los problemas que ha pasado. Una de las cosas que decía Evo hoy justamente era de que había que avanzar en el tema de la energía solar y la energía eólica, pero que todo eso había sido de alguna mente detenido, de alguna forma, por el gobierno de Lucho Arce y por lo tanto Bolivia estaba ahora en una situación de déficit en la producción de hidrocarburos y sobre todo la producción de gas. Se están agotando los pozos de gas. Pero él te dice porque no se siguieron las inversiones y el avance, porque eso no es una cosa que descubriste un pozo y lo dejas ahí. Entonces él plantea eso. Ahora yo agregaría, como politólogo, también hay una pugna por el poder, que suele tener, ¿verdad?, un atractivo libidinal muy fuerte entre los grandes líderes políticos Que es indispensable, además. Sí, es indispensable si querés hacer política. Lo que pasa cuando se te va de madre todo eso y de repente te encontrás con que la lucha llega a ser una lucha que sirve en bandeja a Bolivia a la extrema derecha radical que está allá en Bolivia. Esa historia me pareció escuchar en algún país. Claro, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que está pasando ahí, digamos. Y yo estuve ahora, te decía, en México hace unas pocas semanas, en una mesa promoviendo un acercamiento entre los representantes de Evo y los representantes de Lucho. Estábamos Ignacio Ramonet, Fernando Buenavad y yo, tratando de convencer, y los otros 4 de cada lado, o sea, jóvenes, hay que ponerse las pilas, tienen que dejar de lado... Tengo entendido que hicieron gestiones Lula, AMLO, Raúl Castro, Nicolás Maduro, que los sentaron a los dos. Sí. Y todos. No hubo caso, no querían quedarse en el mismo hotel los dos, te digo, esto es una... No querían quedarse en el mismo hotel. Llegó uno y se enteró, para no entrar en el chismerío, llegó uno, se enteró que estaba el otro en el hotel y dijo, no, yo en este hotel no me quedo. Para que veas eso. Y esto que vos decís, las intervenciones de Maduro, Raúl Castro, Daniel Ortega mismo estaba, después, eso fue hace un año, y más recientemente, hace un mes, nos mandaron a Ramonet, a Buenavad y a mí para llegar a establecer algunas bases de un acuerdo. Es impresionante. No tenemos la bola de cristal, Atilio, pero eso tiene toda la pinta de terminar mal. Yo creo que sí, que desgraciadamente, aunque estamos advirtiéndoles, le digo, miren lo que está pasando en la Argentina, miren lo que está pasando en la Argentina. Es decir, y además, lo que le dijimos nosotros, y esto, Daniel, es absolutamente así, la derecha, la revancha de la derecha, si llega a ganar las elecciones en Bolivia, va a ser otro que prenderle fuego a una de las señoras con pollera. Van a prenderle fuego vivos a quien agarren ahí en ese momento. Ya tenemos el antecedente del golpe encabezado por Yanine Áñez. ¿Qué te parece? Y las cosas que pasaron, bueno, eso va a ser mucho peor. Entonces les digo, mirá, tienen que ponerse de acuerdo por un instinto de supervivencia, digamos. Además, bueno, ¿cuál es la cosa? Por Dios, no logramos entender y no nos dan ninguna explicación racional. Básicamente, este es un narcotráfico, este es lo otro. Las acusaciones son feroces. Feroces, tremendas, ¿no? Feroces. Y además ahora se ha puesto en marcha todo un aparato de impugnación legal, acusaciones de trata de personas, ¿verdad?, en contra de Evo, acusaciones que, por lo que uno sabe, no tienen mayor fundamento, pero bueno, está todo eso en sede judicial, se está judicializando la persecución en contra de Evo. Digamos, es realmente una pena tan
tan grande, porque la verdad, quienes conocíamos Bolivia de hace muchos años, viendo Había un los proceso cambios, ahí que era muy admirable en un punto, ¿no? era notable. Además, como cambió Bolivia con Evo, digamos. Yo te digo, ¿Evo Morales es la figura más importante de la historia de Bolivia? y yo diría que sí, claramente. ¿No? Fue el tipo que sacó a Bolivia de ese atraso secular. De Era ese el país subdesarrollo. anteúltimo detrás de Haití. Exactamente. En distribución del ingreso. Y de repente vos vas hoy a La Paz, o vas a Cochabamba, vas a Santa Cruz de la Sierra, pero La Paz, por ejemplo, lo que hizo en La Paz, simplemente con los teleféricos, Con el teleférico. con esa obra, digamos, Una obra extraordinaria, ¿no? extraordinaria, que le simplificó la vida. Explicar para aquellas personas que nunca fueron a La Paz qué es ese teleférico y qué Claro, función cumple. La Paz es una olla Claro. que está a 3.600 metros, ¿verdad? arriba. Y mucha gente vive en una ciudad que se llama El Alto. Ahí hay 1,5 millones de personas ahora que trabajan en La Paz y que para venir había un único camino dando vueltas por esa hondonada que te demoraba 2 horas cuando el tráfico estaba más o menos bien, si no te demoraba mucho más. Y ahora te bajan, hay 11 o 12 líneas de teleféricos, creo que fueron fabricados en Austria especialmente, en donde te bajás en 10 minutos, 12 minutos, estás en el centro de La Paz. Además un paseo, hay que decirlo, un paseo fantástico, maravilloso, ¿no? en invierno. Un paseo turístico. Sí. Pero bueno, para los bolivianos es un medio de transporte. Pero maravilloso. Algo digamos. parecido hizo en Caracas con los barrios Chávez, ¿no? Chávez hizo algo parecido, y algo parecido hizo Claudia Sheinbaum en Ciudad de México también, porque hay una serie de teleféricos en la zona de Catepec, la zona más montañosa de las afueras de Ciudad de México, también puso teleférico. No, Evo parte en dos la historia de Bolivia. Claro, uno podría decir, antes está la experiencia de Juan José Torres, pobre el general, que después muere acá en la Argentina, uno de los que es asesinado en la Argentina, pero Evo realmente el cambio que produjo en la sociedad. Además por su propio origen, ¿no? Aymara. Absolutamente, absolutamente. Un hombre absolutamente de pueblo. Pero decía, en buena parte criado en la Argentina, dijo hoy, ¿no es cierto? Sabemos, los padres venían acá a la cosecha, así que iba a la escuela en la Argentina también, tiene un gran amor por este país, Evo, sabemos eso, y está, y manifestó públicamente su reconocimiento a los presidentes de México y Argentina. Alberto Fernández lo mencionó un par de veces en la entrevista, diciendo que muchas gracias a él y al presidente mexicano en ese momento. De alguna manera, gracias a esas acciones, le salvaron la vida. Le salvaron la vida, claro. Y él lo dijo y lo reconoció ahí, ciertamente. Pero lo de Bolivia, lo que vos decís, es una pena pensar en que ese proceso se puede desilvanar por completo y servir en bandeja todo esto a la derecha boliviana. Nombraste a Claudia Sheinbaum. Me gustaría desarrollar un poco la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo leyendo algunos datos biográficos, hay uno a mí que me dejó abducido, digamos, que es la caminata que él hace de 700 kilómetros, digamos, caminata, sí, sí. digamos, hasta llegar a Ciudad de México. Sí. Un acto casi religioso, Sí. un acto militante. ¿Cómo podemos definir la figura de Andrés Manuel? Y teniendo en cuenta además la decisión que él tomó, ¿no? Ordenó la sucesión, vamos a ver cómo sale, porque es difícil, esa jugada es muy difícil, y decidió pasar a cuarteles de invierno, decidió dar un punto final a su vida pública. Ahí hay un hecho que es único. Es único. Yo tengo mis dudas, vos ver. sabés. Yo creo que él dijo que se retira a su finca. Él tiene una pequeña finca en Tabasco, en el sureste mexicano. Pero yo creo que Claudia Sheinbaum lo va a tener como uno de sus consejeros privilegiados. Y si no lo hiciera, hablaría muy mal de ella. Porque la enorme experiencia política que ha tenido López Obrador y que él estuvo dispuesto a compartir con ella, me parece que es algo que no puede desaprovecharse. O sea, yo estoy seguro que Claudia debe ser una persona que, no te digo que lo llame todos los días, pero que lo va a llamar 2 o 3 veces por semana seguro, porque nadie conoce el Estado mexicano. No es lo que dijo AMLO, que iba a ser él. AMLO públicamente dijo: me retiro. Sí, pero no le crees a la gente. ¿Vos no le crees? No le creo. No, porque, a ver, es un hombre que hizo política desde los 16 años.
Digo, tiene su tesis ahí en la UNAM sobre la vida política mexicana, ha hecho política, fue 2 veces anterior candidato a presidente, la tercera vez finalmente ganó. Es un tipo que en la campaña última, la del 2018, que él gana, recorrió 3 veces toda la República Mexicana. O sea, un poco hablando, se habla mucho en la Argentina de las redes sociales, de la informática y todo lo demás. Andrés Manuel lo que hizo fue a la vieja usanza, recorrió lo que hizo en su momento Chávez. Chávez cuando sale después de estar en cuando Cana. Sale después y lo que se va Chávez en una camionetita. Claro, y lo que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sí. que por eso le permitió ganar. Bueno, fue 2 o 3 veces, recorrió los 135 municipios. Exactamente. Y lo que hacía Carlos Menem. Lo que hizo Carlos Menem en los 80. Exacto. Pueblo por pueblo. Pueblo por pueblo. Un beso, un voto, decía Menem. Un beso, un voto, un beso, un voto. Bueno, lo hizo 3 veces, recorrió. Vos agarra, acá un menemista tardío acá. Un tardo menemista. Bueno, pero vos sabés que AMLO recorrió 3 veces en la campaña a los pueblos, los visitó y habló con la gente. Digo, ese cara a cara es irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable. Entonces, un hombre que tiene una experiencia política así, un hombre que fijó durante 6 años la agenda política del día con sus mañaneras, ¿verdad? Que era una cosa extraordinaria. Las mañaneras. Yo fui a las mañaneras. Vos participé en una. Impresionante, ¿verdad? Único. Bueno, Claudia va a hacer una reunión, una de esas, los días jueves, una vez por semana. Vamos a ver si por ahí no tiene que meterle un poquito más de caldera a todo aquello, porque, como vos decís, la cosa en México está muy complicada. La reforma judicial es un ataque muy fuerte al establishment judicial. Vos sabés que allá descubrieron, por ejemplo, acá hablamos en la Argentina de la familia judicial, pero en México nos ganaron. Descubrieron un funcionario que tenía 79 familiares. 79, me cantaron, yo no lo podía creer, me cantaron el número preciso en México, en diferentes ramas del aparato judicial, en los estados, etcétera, en diversos grados. O sea, un poder judicial que tiene una capacidad de veto y con un nivel de corrupción impresionante. Hoy el poder económico en las democracias tan restringidas se expresa de alguna manera en el Poder Judicial. Que lo banca y que sabe muy claramente, fíjate lo que pasó en Argentina. El partido militar fue reemplazado por el partido judicial en este momento. ¿No? Las democracias... Te puede parar, por ejemplo, la ley de medios, tranquilamente, un juez de paz de una pequeña localidad. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? ¿No? ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? En la Argentina, la ley de medios se debatió de abajo para arriba. Tuvo sanción de mayorías claras en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Fue recurrida a la justicia. Llegó a la Corte Suprema de abajo para arriba. Sí. La Corte Suprema la avaló. No. Y aún así no se pudo aplicar. Un juez de un pequeño pueblo, no sé, de la provincia de Buenos Aires, le dio el amparo a quienes reclamaban en contra de la ley de medios. El sistema democrático establecido en esos términos no está entrando de alguna manera en una crisis. Total. Hoy en día, escúchame, cada vez menos gente cree en la democracia. Vos sabés que es un dato muy firme. Las estadísticas van indicando eso. Sí, claro. Pasa que mucha de esa acción sale por derecha. Sí, bueno. Milei no cree en la democracia. No, claro. Milei dice, el problema en la Argentina empezó no en el 45 en el peronismo, sino en 1916 con la ley Salpeña. Con Irigoyen, claro. O sea, cuando empezó a habilitarse el sufragio universal. Mira, el tema es que en las encuestas internacionales está apareciendo de manera muy clara, y no solo en América Latina, aparece en Europa, aparece en Estados Unidos, la sensación de inconformidad con las democracias, que no están respondiendo a las necesidades. ¿Y eso es algo bueno o algo malo? A priori yo quiero contestar algo malo. Yo creo que es algo muy malo, porque quiere decir que las democracias no están funcionando bien. Quiere decir que las democracias no están produciendo los bienes que debe producir. A ver, la democracia no es tan solo un régimen por el cual vas y votás cada 2 años, 3 o 5, a elegir a tu gobernante. Eso es sufragismo. Eso es el sufragismo. La democracia es la construcción de un orden político que permita fomentar el bienestar colectivo y la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, la elevación del nivel
nivel cultural, social, económico de toda la población y por lo tanto construir sociedades más igualitarias. Ahora, cuando vos mirás la performance que se llama de las democracias en los últimos 20, 25 años, lo que ha habido ha sido un crecimiento exponencial de la desigualdad, ¿no es cierto?, en un contexto en donde sí, la gente sigue votando, pero vota y resulta que cada vez vive peor. Acá y en Europa y en Estados Estadísticamente Unidos. la Argentina pasó de alguna manera eso, ¿no? Pasó. Mirá, cuando comienza la transición democrática en la Argentina, cuando termina el periodo militar, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en este país era de 13-1. Nosotros, en el marco de la democracia, hemos llegado a estar a 29-1. O sea, más que se duplicó la desigualdad. Se bajó con Cristina a 22-1, pero aún así, fíjate que con todas las políticas sociales de Cristina Kirchner, no se pudo siquiera aproximar a cómo estábamos en el año 1983. ¿Qué te habla esto? ¿Podés repetir ese dato, por favor? Claro. Si vos tomás el 10% más rico de la sociedad argentina, ves cuántas veces es más rico que el 10% más pobre. Una medida que se usa mucho en los análisis internacionales, la distancia era de 13-1. O sea, el 10% más rico era 13 veces más rico que el 10% más pobre. Hemos llegado en el curso del proceso democrático argentino, en un momento, ¿verdad?, durante el menemismo y en la época de la Alianza, a que esa diferencia pasara de 13-1 a 29-1. O sea, el 10% más rico era 29 veces más rico que el 10% más pobre. Con las políticas sociales del kirchnerismo, la distancia se bajó, pero siguió estando en el orden del 22-23-1. Ahora no quiero ni saber cómo está. Ahora mejor, cuando aparezcan los datos del semestre, que eso va a ser seguramente enero, febrero, yo estoy esperando que nos hayamos ido otra vez a la cifra de 28-29-1, como supimos tener en la época. ¿Y por qué esa salida es por derecha? ¿Por qué Milei, Atilio? ¿Cómo podrías explicar Milei? Porque la izquierda y lo nacional popular se quedaron a mitad de camino en sus proyectos ¿Por concretos. moderados? Por excesivamente moderados, por apostar a la vía del centro, a apostar al sistema de partidos norteamericanos, que tenés que tener una convergencia desde el centro. ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum? Porque radicalizó las políticas de López Obrador. No es que dijo que ahora vamos a ir más despacito y vamos a sentarnos a hablar con todos los sectores sociales y acordar con ellos. Dijo, no, vamos a seguir en combate a la pobreza, vamos a seguir en... El triunfo de Milei es el fracaso de la moderación. Absolutamente. El peor camino que podés elegir hoy para un gobierno es decirle, sé moderado en tus propuestas. Yo estoy desesperado con el Frente Amplio ahora en Uruguay. Vamos a ver qué es lo que dicen en la campaña para la segunda vuelta. Si se moderan, pierden. Si se moderan, pierden. Van a tener que... Ahora, cuando yo digo radicalizar, no digo decir nos subimos a la Sierra Maestra, pero estoy diciendo que algunas políticas de defensa del consumo popular, de promoción popular, de acceso a la salud, a la educación, tienen que ser llevadas adelante con mucha fuerza, con mucha energía, y ahí la gente te va a responder. Si vos lo que estás proponiendo es algo que no es ni chicha ni limonada, bueno, la gente va a votar por derecha, obviamente. Lo pasó acá en la Argentina. Además de la tesis, lo que yo llamo los talibanes del consenso. Sí. ¿No? Son talibanes del consenso. La tesis de los talibanes del consenso, ¿no?, de que la Argentina tiene un problema, que no se sientan en una mesa y no acuerdan y demás, porque en la Argentina, si algo que funcionan son los acuerdos. Pasa que en función de determinados intereses. De hecho, Milei es producto de un gran acuerdo, digamos, de sectores fácticos de poder. Sí, digamos, claro. No es un electrón libre o suelto. Milei es una síntesis de acuerdo de determinados sectores del capital, por caso, en la Argentina, o de determinados sectores internacionales. El triunfo de Milei, de algún modo, también es la derrota de los talibanes del consenso. Digamos, absolutamente. Porque no salió un... Si el consenso fuese una salida para la sociedad argentina, el presidente debería haber sido Rodrigo Larreta. Rodrigo Larreta o Alberto hubiese reelecto. O Alberto reelecto o mismo Massa. ¿Cristina se equivoca al elegirlo a Alberto entonces? ¿Lee mal? En el 2019 ¿Lee mal? No. En el 2019 era la única carta ganadora. La elección fue no había otra carta ganadora. Con Alberto se ganaba. El problema era si con Alberto se gobernaba. Con Alberto no se gobernó. Ese fue el problema. Pero no, mirando los números no había otra alternativa
la decisión fue correctísima, yo la banco y la firmo. Ahora, si vos vas a hacer política, por ejemplo, el caso Vicentín, yo escribí, mandé un memorándum en su momento a la gente que estaba en el entorno del presidente Fernández, diciéndole que, bueno, que era el momento de avanzar con fuerza en una serie de políticas, ¿no es cierto? Y que el caso Vicentín era el pretexto perfecto, digamos, o la ocasión, más que el pretexto, la ocasión perfecta. No lo hizo. Entonces me dijo que no, que lo importante era el diálogo, la conversación, ¿Me explicas etc. en una línea, 2 líneas, 3 líneas el caso Vicentín? Yo lo tengo presente, pero mucha gente quizás no lo conoce. Mira, el caso Vicentín es el de una agroexportadora argentina. Una de las más importantes de la Argentina. De las más importantes de la Argentina, gente que solamente ella debía estar exportando mínimo 8.000, 9.000 millones de dólares al año en productos del agro, ¿no es cierto? Que incurrieron en una serie de estafas con acreedores de la Pampa Húmeda, de la zona de los productores, con proveedores internacionales, por eso... Y con un crédito del Banco Nación. Y con un crédito del Banco Nación concedido en situaciones absolutamente irregulares. Todo esto podría haber dado lugar a una intervención de la firma, etcétera. Bueno, digo, no quiero entrar en los detalles. Avanzar sobre Vicentín en aquel momento, me acuerdo que un funcionario del gobierno me dijo, es como patear un penal sin arquero. Bueno, exactamente. Era casi, había que contar a la opinión pública qué es lo que pasaba, claro, y había que avanzar sobre Vicentín, que era que la Argentina o el Estado argentino pueda tener una ficha en un dispositivo del cual no controla, que es el complejo agroexportador. El complejo agroexportador. Y no controla ni eso, ni controla ninguno de los 15 puertos que hay sobre el río Paraná, en donde no hay una sola balanza oficial. Si no controlas el complejo agroexportador, no controlas el ingreso de divisas. Exacto. Si no controlas el ingreso de divisas, no controlas el precio del dólar. Si no controlas el precio del dólar, no controlas el precio del resto de la economía. Y además fomentás el narcotráfico, porque por esos puertos privados resulta que sale gran parte de los estupefacientes que van para Europa por la vía de los barcos. Entonces, era el momento. Entonces, yo en un momento determinado, ante tantas vacilaciones, me permití mandar a alguna de la gente muy cercana a Alberto, diciéndole, mira, te digo lo que suele decir el presidente Barack Obama, para que no pienses que estoy dando una opinión chavista, comunista, cualquier cosa. ¿A vos te acusan de chavismo? Sí, de todo, me acusan, pero como dice en México, me vale madres, ¿no? Bueno, fíjate que le digo, mira, Barack Obama dice que si un gobernante no está dispuesto a torcerle el brazo a sus opositores y adversarios en contra de una buena política, más vale que se dedique a otra cosa. Barack Obama, ponerle la firma. Entonces digo, tórzale el brazo a Vicentín, este es el momento. No, pero que hay que hablar y digo, esto, tensar el conflicto social y entonces viene la corrida a cambiar. Bueno, prácticamente, digamos, se contemporizó una situación delictiva que en este momento se está ventilando en el distrito sur de Manhattan de Nueva York. Porque si yo me dijera que todo aquello estaba limpio, era una banda de estafadores. Guante blanco, ¿no? De guante blanco, ¿verdad? Que los dejamos ir de la Argentina y ahora lo están juzgando en el distrito sur de Manhattan, en Nueva York. Es una oportunidad, ¿verdad? Bueno, esto es la política de los talibanes del consenso. Mirá, el consenso siempre que sea posible. Ahora, cuando vos tenés que tomar una política muy, muy firme, ¿no es cierto?, fundamental para defender las condiciones de vida del pueblo, bueno, lo vas a hacer a conciencia y avanzando aún en contra de la oposición que puedan darte los factores de poder. Al que le está contando también su política centrista es al propio Lula en Brasil. Acaba de tener un resultado en las elecciones municipales bastante adverso para el PT y para la alianza que lidera el propio PT, ¿no? Lo que pasa, bueno, pero ahí fíjate, ¿cuál es la diferencia un poco entre Lula y lo que había en la Argentina? Creo que en la Argentina había más espacio políticamente para ensayar una política más fuerte, más radical, más de fondo, ¿verdad? Es lo que tiene Lula. Es decir, en aquella época, digamos, había un Congreso que de alguna manera acompañaba buena parte de lo que quería hacer Alberto, Cristina era vicepresidenta, digo, era un contexto. Lula prácticamente
realmente está muy débil en la representación parlamentaria. La mayor bancada es la del Partido Liberal de Bolsonaro, con más de 90 representantes. O sea, entre las tres B, vos conocés bien lo de Brasil. La bala, la Biblia y el boi, la vaca, ¿no es cierto? Las tres bancadas esas controlan la mayoría del Congreso brasileño. Lula tiene que negociar cada cosa con ellos. Es un sistema político atomizado, ¿no? Totalmente. Que en este momento, alguien me dijo, o lo leí por una parte, en este momento Brasil creo que tiene 38 ministerios. Producto de que para conseguir los votos, pero allá, claro, para conseguir los votos te piden un ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Y esto está en la base también de esta política cada vez más condescendiente de Lula con los poderes fácticos. Fíjate, el otro día lo entrevisto a João Pedro Stedile. Claro, del MST. Un personaje. Movimiento Sin Tierra. Exactamente. Es una figura histórica. Histórica, notable. Además, un tipo, una inteligencia, una claridad. Le digo, bueno, João Pedro, decime, ¿se mantiene la reforma agraria todavía? Y dice, no. Nuestro gran suceso, dicho en portugués, es que no estamos retrocediendo demasiado, dice. Eso es una marca de la época. Hoy es un momento para las izquierdas, para los movimientos populares, es un momento de cuidar posiciones, es un momento donde la derecha avanza. La derecha avanza porque nosotros estamos retrocediendo. Esta es la verdad. La derecha avanza en la Argentina porque... ¿No se podría pensar al revés lo que estás diciendo? Podría. ¿Estamos retrocediendo porque la derecha avanza? Pero yo creo que nosotros teníamos posibilidad de hacer otras cosas y avanzar de manera más fuerte, desarticulando la posibilidad de que la derecha adquiriese un electorado. No, la derecha no está interpretando mejor el clima de la época. Bueno, no sé, el emprendedurismo, las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de comunicación, la tecnología, y quizá los movimientos populares están más en el siglo XX, ¿no? Más de esa forma del siglo XX, más de pensar que el obrero, la fábrica, el pleno empleo, todas cosas que quizás son categorías que ya no verifican. Yo creo que sí verifican, pero que requieren, que no son productos naturales y espontáneos de la sociedad, que requieren que haya una fuerza política con capacidad de construir hegemonía, tema gramsciano por definición. O sea, es cierto lo que vos decís, hoy en día el viejo obrero industrial, ¿no es cierto?, ese de overall o de mameluco, etcétera, está en vía de extinción, pero vos de todas maneras tenés un fenómeno que es el enorme crecimiento de lo que podemos llamar el nuevo pobretariado, como le dice Frei Beto. Frei Beto acuñó esa expresión, el pobretariado, ¿verdad? Para ello tenés que tener un mensaje. Y si el mensaje no puede ser el del año 45, por ejemplo, en la Argentina, pero tenés que renovarlo y ponerte hoy a darle respuestas concretas a esos sectores. Y sobre todo si sos gobierno. Y si sos gobierno, tenés que, por ejemplo, empezar por una cosa muy elemental que acá no se quiso hacer nunca, ni siquiera cuando teníamos mayoría absoluta en ambas cámaras, que fue al inicio del segundo periodo de Cristina. La reforma tributaria, Daniel, es la madre de todas las batallas. Este país sigue teniendo un régimen tributario que, según el Banco Mundial, es de los más regresivos del mundo. ¿Qué crees que era? ¿Cómo se financia el Estado argentino? Con el IVA. Cuando yo compro esta tasa me cobran 21% del IVA. Pero bienes personales, los bienes a las grandes ganancias, a las grandes fortunas, a lo que llaman windfall profits en Estados Unidos y a las ganancias extraordinarias, no se graban nunca. Y ese era el momento. Y yo recuerdo haber enviado estos mensajes inútiles. ¿Para qué habré enviado tantos mensajes si ninguno me da bola? Diciendo, este es el momento para hacer la reforma tributaria, para acabar con el tema, el legado de Martínez de Oce sobre el sistema bancario, la ley de entidades financieras, hacer la reforma tributaria, grabar razonablemente. Yo no propongo... Alguien te podría responder, por mucho menos generaron una inestabilidad financiera y corrida bancaria. Y bueno, pero ahí lo que tenés que hacer es el remedio de Franklin Delano Roosevelt. ¿Cuál es? ¿Qué decía? Es que vos agarrás a los 5 o 6 tipos que te hacen la corrida financiera, los invitás a cenar a un lindo restaurante, a puertas cerradas, te levantás, cerrás las puertas, le decís ahí tienen el baño, y hasta que no me resuman todo esto, de acá no sale nadie.
y le metés 5 gorilas en la puerta. Como Frankie Delano Roosevelt, ¿qué hizo? Exactamente, cuando los industriales acereros no querían cooperar con el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos, que le mandaban el precio del acero por las nubes, lo llamó a una reunión en un hotel en Nueva York, que eran unos 15, 20 tipos, en un hotel, una habitación especial, una especie de seminar room, viste, que tienen algunos hoteles. Se sentó ahí y le dijo: miren, caballeros, yo necesito, este país necesita que el precio del acero baje de tal manera porque tenemos que construir armas, porque se viene la guerra, por eso. No, nosotros no podemos saber nada, las ganancias, que esto, que el otro. Dijo: bueno, muy bien. Se levantó, se fue y le dijo: ahí le dejé café, le dejé comida, ahí está el baño. Cuando lleguen a este acuerdo que yo necesito, van a poder salir. De acá no sale nadie. Y se llevó la llave y se fue el tipo. Y bueno, a la noche tenía el acuerdo. Querido, no hay otra manera. Vos no podés tratar con los grandes pulpos. A ver, no lo podés tratar, no voy a hacer nombres para evitarme problemas y juicio, pero algunos de los grandes magnates de la industria argentina o del tema bancario, etcétera, tratarlos como si fueran tipos niños inocentes. Estás tratando con monstruos que te están comiendo el país y te están mandando a la pobreza. Te dicen el 52%, yo te aseguro, cuando hagan la medición ahora para comienzo del año que viene, vamos a estar en el 60 tranquilamente, 60, y además siendo buenos y no considerando los tipos que están apenas un poquitito arriba de la línea de pobreza, que en cuanto le aumentás el servicio de qué sé yo, de electricidad, de gas, etcétera, se te caen. Con esa gente vos tenés que tener mano dura, y si no tenés mano dura, andate a tu casa. Uno podría decirte, para aplicar una mano dura, más rígida con el capital, tenés que tener una sociedad movilizada y los costos son muy altos. Bueno, pero entonces... Los costos son muy altos. Y bueno, y si no estás dispuesto a pagarlo, te quédate en tu casa y no hagas campaña para ser presidente. Digo, yo lo que no admito a ninguna de estas personas que estamos acá que me digan, no es cierto que, bueno, yo no sabía que era tan difícil o que había que pelear tanto. Pero vos peleaste para ser candidato a presidente. Sabés que tenés que hacer eso, no te queda de otra. Y además, movilizar a la sociedad tenés que convocarla, pero convocarla si a la sociedad primero has demostrado que estás dispuesto a hacer cosas por ella. Por ejemplo, que estás dispuesto a reconstruir el sistema de salud pública que en la Argentina está destruido. Digamos, ¿por qué permitimos que se llegue a ese punto? Porque, ojo, esto no empezó con Milei. Esto viene de mucho antes. Viene de falencias que vienen de varios gobiernos de la democracia, que lentamente fueron desfinanciando al sector público. Pero para hacer eso, insisto, tenés que afectar muchos intereses. Sí, claro. Y para afectar muchos intereses, tenés que tener, y la historia reciente de toda la región, que vos la conocés al detalle, tenés que tener una fuerza social. Bueno, pero eso se organiza. Para eso tenés que tener militancia, tenés que tener una mística, tenés que tener una convocatoria, tenés que tener un liderazgo. Y la pregunta, bueno, ¿teníamos algo de eso? Y en parte tenemos, ¿verdad? Te pregunto por Cristina, la gran pregunta contemporánea y una de las grandes pasiones que está generando el debate político en la Argentina, y utilizo subrayo la palabra pasión porque se está dando con mucha pasión, es la discusión entre Cristina y Axel. Que es una discusión que se está dando. Claramente, a cielo abierto, ya están expuestas las posiciones y demás. Algo que, si se me permite, vos que conocés bien a ambos protagonistas, tanto a Cristina como a Axel Atilio, estaba fuera de guión. Estaba fuera de guión. No estaba en el guión. En el guión estaba que Cristina y Axel tenían una sociedad política y hasta personal y hasta, por donde yo sé, también afectiva, que iba a continuar en el tiempo. Me gustaría escuchar tu mirada de eso. Yo creo que es una pelea que no termino de entender cuál es la razón por la cual está ahí este conflicto, más allá de razones subalternas. A ver, la razón subalterna puede ser el hecho de que Cristina, tal vez, por lo que dicen algunos observadores, se ha inmiscuido demasiado en lo que es la gestión de gobierno de Axel Kicillof. Te digo lo que dicen algunos observadores. Y que ha exigido cierto tipo de decisiones o designaciones con las cuales el gobernador Kicillof no estaba de acuerdo. Y creo que eso fue lo que, a mi manera de ver, hizo estallar el conflicto.
Decir que es porque ambos aspiran a la candidatura presidencial dentro de 2 años y medio, me parece a mí prematuro, por lo menos prematuro, ¿verdad? Pero creo que eso, digamos, y además fue todo esto incentivado por el hecho de las famosas segundas líneas, que las segundas líneas en política tienen una importancia muy grande. Sí, claro. Para pararte procesos o coincidencias, ¿verdad? Vos, por ejemplo, podés tener un ministro de Economía en la Argentina o un presidente de la Nación en la Argentina que te diga firmo por el Banco del Sur, suponete, pero de repente tenés una segunda línea en el Banco Central que te hace un informe técnico citando a un autor norteamericano o a un miembro del Banco Mundial, etcétera, hablando de la inconveniencia, la imposibilidad, y te termina paralizando todo. Ojo con ese tema de la segunda línea, que son muy importantes en el desenvolvimiento concreto de la vida política. Los llamados entornos. Los llamados entornos, que suelen tener un papel mucho mayor del que normalmente se les da, porque a veces la gente dice, bueno, pero son los tipos que acompañan. Confío más en tu criterio que en el mío, pero no creo mucho en la teoría de los entornos. Pero confío más en tu mirada, porque tenés más experiencia. Pero más que una teoría, yo te diría, Daniel, es, digamos, es una realidad. Vos sos presidente, ¿no es cierto? Sí. Y tenés que tomar cierta decisión, decir, bueno, vamos a incentivar totalmente el cultivo, digamos, del algodón en la provincia del Chaco. Y vamos a crear el Consejo Nacional del Algodón, etcétera, pero resulta que vos tenés también un ministro de Economía y un ministro de Asuntos Agrarios, que a su vez están permeados por intereses sociales, económicos y de clase de la sociedad argentina, a los cuales no les conviene el desarrollo del cultivo del algodón, prefieren la lana patagónica, etcétera. Te empiezan a poner palos en la rueda, al fin y al cabo la decisión termina en nada. Mira, Salvador Allende tenía una frase maravillosa. Claro, era un experimento social de otra envergadura, ¿no es cierto? Extraordinario. Cuando hoy lo miramos nos ponemos a llorar porque decimos, pobre, fue un adelantado lo que trató de hacer y lo que pudo hacer ese hombre. Pero él decía, el problema que yo tengo no es que no hay decisiones en el gobierno, el problema es que la burocracia me atornilla al revés, decía él. O sea, vos bajás una línea, vamos a avanzar en tal dirección, pero después tiene que haber quien la ejecute. La famosa línea, ¿no? La famosa línea. Y no es el presidente que la ejecutan los funcionarios. Funcionarios que a su vez están influidos, están corrompidos, o están seducidos, o están convencidos de otra cosa. ¿Vos pensás que los entornos de Axel y Cristina no cooperan para nada en acercar estas posiciones? Y no cooperan para nada. Son entornos que tienen, además lo hemos visto, son entornos que tienen acceso a los medios, que además son muy imprudentes, que ventilan cosas en los medios que no deberían ventilar en los medios, serían cuestiones que tienen que discutir ellos a puertas cerradas, no tienen por qué hacer esos debates, además esos debates donde no hay grandes políticas de fondo que se discuten. Se está discutiendo al fin y al cabo, ¿por qué? Por una eventual candidatura. Además, ¿no es un poco prematura esa discusión? Totalmente. Porque teniendo en cuenta que falta como mínimo 3 años para el próximo proceso electoral presidencial. Y en 3 años... En la Argentina es un siglo. Y con Milei de presidente, más todavía. Más todavía. Entonces, yo creo que es un error muy grave y creo además que hay que acá dejar de lado todas las cuestiones de carácter personalistas, plantearse, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Bien, te pregunto por esa cuestión. ¿Cuánto juega la cuestión personal, digamos? ¿En qué momento lo personal es político, lo político es personal? ¿En qué momento las diferencias políticas devienen a personales o las diferencias personales tienen una síntesis política? Mira, en los grandes procesos, o no tan grandes... Yo tengo la hipótesis, por ejemplo, que entre Alberto y Cristina había diferencias políticas y que las diferencias políticas devinieron en una distancia personal, pero que no había un problema personal. En mi opinión sobre lo que yo pude averiguar de Alberto y Cristina. Claramente Alberto tenía una propuesta política que era diferente a la de Cristina, eso no hay duda. Pero Cristina necesitaba de Alberto para ganar la elección. Eso también, no había otro. En el escenario no había otro. Ahora, que después, a partir de ahí, hubo una serie de errores
¿no es cierto?, una lectura desafortunada de la sociedad y de la política hecho por Alberto, también está la pandemia de por medio. Ojo, no nos olvidemos de eso. No. La pandemia tuvo un efecto devastador y reorganizador de toda la vida política, no solamente en la Argentina, ¿verdad? Entonces, yo creo que a partir de ahí, esas diferencias de visiones políticas, surge, bueno, una enemistad, porque los líderes políticos suelen ser personajes que tienen una personalidad muy, muy fuerte. No digo autoritaria, pero sí una personalidad avasalladora. Y si no, no son líderes políticos. Tienen que tener una capacidad, ¿verdad? Ahora, cuesta mucho. El tipo Hugo Chávez, de todos los líderes políticos que yo vi, fue el tipo que se sentaba con más tranquilidad a escucharte opiniones críticas. El resto las escuchaba, pero con una cierta incomodidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿Cómo era Chávez? No, Chávez es un tipo fuera de serie. ¿Lo conociste bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuántas veces estuviste con Chávez? Y yo habré estado con Chávez por lo menos 15 veces. Con él. Extensas reuniones. Extensas reuniones, charlando con él. Y un tipo, por ejemplo, una cultura extraordinaria. Es decir, la lectura que tenía Chávez, yo quisiera que la tuvieran, por ejemplo, mis estudiantes de doctorado. Y además, cómo leía, si yo te mostrara, por ejemplo, no tengo la foto, pero por ejemplo, cómo marcaba los libros Chávez, cómo leía, con qué cuidado leía cada palabra y marcaba, y una llamada, y con un plumón marcaba de un color una cosa, la otra, una llamada a pie de página, investigar esto por tal razón, y esto, cómo se aplica en el caso y te dice, de Barina. En ese sentido, parecido a Fidel Castro. Muy parecido a Fidel Castro. Muy al detalle. Muy al detalle, ¿verdad? Fidel decía, Dios no existe, pero están los detalles. Y entonces él estaba en todos los detalles. Y Chávez era lo más parecido a Fidel. Ahora, este chico era un chico descalzo que casi no tenía que comer, ¿verdad? Y cuando va a la escuela primaria, la abuela, porque los padres eran maestros rurales e iban por todos lados, la abuela le tiene que comprar unos zapatitos porque no los dejaban entrar con sandalias, ¿verdad? Entonces la abuela le dice a un inmigrante italiano que había llegado ahí, que había puesto una heladería, que le iba a traer los mejores mangos del país para que hiciera helados de mango, pero que le anticipara el dinero para comprarle zapatitos a el Hugo Chávez. Y ahí pudo entrar a la escuela. Desde que entró el primer grado hasta que egresó en la escuela militar, siempre fue el abanderado de la promoción. El tipo de una inteligencia fenomenal. Y además una memoria, la memoria de Chávez te podía recitar, qué sé yo, un verso, una poesía de García Lorca de cabo a rabo sin que se le saltara una coma. Una cosa impresionante. Y además leía como un loco. Leía textos que... ¿Y era propenso al disenso? Te bancaba el disenso. ¿Vos tuviste discusiones con él o matices? Sí. Y Fidel también. Yo a Fidel le dije cosas tremendas, ¿no es cierto? Pero diciéndole, mira, comandante, yo creo que acá hemos perdido mucho tiempo, le digo, porque desde cuando se vino abajo la Unión Soviética había que hacer un cambio urgente en el modelo económico cubano. Y la verdad que todavía sigue siendo el mismo, pero ya no está la Unión Soviética. Te digo, es una charla de los años 2003, 2004. Bueno, pero hay que ver y cómo, y que no tenemos la facilidad. Es cierto, pero de alguna manera hay que hacer un cambio, ¿no es cierto? Y él estaba de acuerdo, planteaba pero las dificultades de cambiar. Ojo, el tema, te digo, Raúl Castro, por ejemplo, a quien también he conocido bastante. Cuando yo le pregunté por qué la reforma que usted propuso no avanza con la suficiente fuerza, ¿no es cierto?, en Cuba. Y me dice, tengo dos obstáculos fundamentales. ¿Cuáles? ¿Estados Unidos, sí? No. ¿Cuál? Me dijo, la burocracia del Estado y el partido. Y el bloqueo, le digo, sí, el bloqueo, por supuesto. El bloqueo sabemos, es parte del animal, está ahí. Pero la burocracia y el propio partido... ¿Y la reforma qué características tenía? Y una apertura económica para, no es decir volver al capitalismo, pero hacer una liberalización necesaria y desestatizar algunos sectores, aspectos de la economía cubana que no tenía por qué estar en manos del Estado a esta altura del partido. Cosa que de a poco se fue tratando de hacer después. Pero Raúl muy, muy honestamente dijo, bueno, y bueno, es una buena observación sociológica. Las burocracias, aún
aún las burocracias revolucionarias son conservadoras. O sea, una vez que se instalaron, no quieren que les muevas la mesa, ni les cambies las cosas. Entonces, es un problema. Chávez, por eso, por ejemplo, le traían decretos para firmar. ¿Sabes lo que hacía Chávez? Decía, miraba y decía, bueno, ¿y dónde está la comuna acá? Y bueno, no, pero ¿Dónde está? la comuna. Porque Chávez estaba convencido de que la revolución bolivariana tenía que sustentarse sobre la dinámica de las comunas. De los municipios. El municipio, claro, ¿verdad? Y el municipio democráticamente elegido y decidiendo los habitantes del municipio cuáles iban a ser las prioridades en materia de inversión. Cuando él lo veía, rechazaba eso. Tráeme la comuna acá. Quiero ver dónde va a entrar acá la comuna en este decreto, ¿verdad? Que ustedes quieren para hacer tal y tal cual cosa. Yo no veo la comuna acá. Y si no hay comuna, no hay bolivarianismo ni nada. Digo, no, era por eso. Pero volviendo a tu pregunta, claro, las personalidades influyen. A ver, ¿por qué si yo te digo revolución rusa me decís Lenin? Si te digo revolución china me decís Mao. Si te digo revolución vietnamita me decís Ho Chi Minh. Digo, porque los procesos revolucionarios de alguna manera siempre tienen estas grandes personalidades y los procesos reformistas en curso en América Latina en esa primera década y media de ese siglo tuvieron grandes personalidades. Néstor, los que están acá, Cristina, Chávez, Maduro después, Correa, Evo. Digamos, si no, las cosas no avanzan. Digamos. No hablamos de Chile. Vos sos muy crítico del proceso que comenzó con el estallido del año 19 y que devino después al gobierno de Gabriel Boric. Generó como una especie de, primero, una gran esperanza y en algunos aspectos una frustración. Fue una frustración muy grande, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que Boric quedó demasiado atrapado, ¿verdad?, dentro de los límites de lo aceptable por el establishment chileno. Creo que ese es un poco el tema. Son países que están tan compartimentados que el margen de maniobra queda de alguna manera tan restringido, de alguna manera como le pasó a Syriza en Grecia, como le pasó a Podemos en España, que en un momento, viste, llegás ahí y ya es muy angosto lo que vos podés hacer porque tenés una restricción, no sé, monetaria como el euro, o un sistema, viste, una constitución, viste, tan estructurada que no te permite un margen de maniobra. Es cierto, pero... Porque en Chile pareciera ser que está todo... Mirá, yo creo que es cierto, pero hay varias cosas en lo que voy a decir. Primero está el legado del pinochetismo todavía, que es muy, muy fuerte. El constitucionalista de Pinochet, que fue Jaime Guzmán, fue un tipo muy talentoso, un hombre de derecha, un fascista era él, ¿no es cierto? Diseñó una constitución en donde le dije, general, quédese tranquilo, está todo perfectamente amarrado. Así le dijo. Todo perfectamente amarrado. Y Vaya se quedó amarrado, ¿no? Vaya se quedó amarrado. Claro, pasaron más del 80 al 2019. Al 2019. Entonces, eso es una cosa. Segundo, tenés una élite muy integrada, muy sólidamente integrada, muy bien articulada, con un poder de fuego fenomenal, ¿verdad? Un Estado con mucha debilidad en frente a esos grandes poderes y un liderazgo que realmente no estaba a la altura de las circunstancias. Fue el hombre que fue puesto en un momento histórico en donde él no tenía las condiciones personales como para dirigir. Boric. No, le quedó grande la cancha, diríamos. Le quedó muy grande la cancha. Y él, la verdad, no le daba el ancho para eso. Y entonces, porque él podría haber intentado, nadie no podía hacerlo de Allende, pero por lo menos haber rescatado alguna de las cosas más importantes que se había propuesto rescatar. La cuestión identitaria, digamos, se sobregiró en la idea de la identidad de una izquierda un poco progresista, basada sobre la identidad de género, sí, las identidades sexuales, la cuestión mapuche, pueblo originario. La cuestión mapuche muy mal encarada, muy mal encarada, nunca fue bien explicada, digamos. Porque la cuestión de los pueblos originarios no es como en Bolivia. No. Como en Ecuador en menor medida o México. Pero allá en Chile tiene una particularidad, que yo creo que, por ejemplo, tenés temas relacionados con los pueblos originarios en Bolivia, por ejemplo, muy fuertemente, sobre todo las dos etnias mayores, quechuas y aymaras, pero en Chile, ambas se consideran bolivianas. En cambio, los mapuches chilenos, ¿verdad?, no se consideran chilenos.
Yo tuve una discusión, una charla que terminó un poquito picante, pero bien. A mí me pasó lo mismo también. A vos te pasó lo mismo. Mapuche en la Patagonia, me dijeron, ustedes no son una nación, porque la condición para ser nación es tener lengua propia. Y ustedes no tienen lengua propia, ustedes tienen la lengua del colonizador, la lengua española. Claro, ellos plantean eso. Dicen eso te como dicen, argumento. Escúchame, cuando y yo... no se reconocen como argentinos. No. Por ejemplo, por lo menos con los que hablé Algunos bueno, sí. Los más radicalizados. Los más radicalizados no. Pero, por ejemplo, allá en Chile me dijeron, yo les pregunté y les digo, bueno, ¿ustedes qué lecciones pueden sacar de la experiencia del zapatismo mexicano? Y entonces me dicen, ninguna nosotros. ¿Pero por qué ninguna? Hicieron una cosa muy fuerte. Sí, dice, pero ellos hacen sus manifestaciones y van con la Virgen de Guadalupe y la bandera chilena. Y nosotros... La bandera mexicana. La bandera, mexicana. Nosotros jamás iríamos con los símbolos religiosos de Chile y con la bandera chilena. Nosotros somos como los catalanes o los vascos que no nos reconocemos en el Estado español, no nos reconocemos en el Estado chileno. O sea, un problema muy serio. Pero que, eso despliega alguna teoría conspiranoica que detrás de la República Mapuche hay intereses extranjeros separatistas, ¿no? Puede ser. Lo que acabas de desplegar vos. Sí. Teorías conspiranoicas. Aclaro. Sí, son conspiranoicas, pero ¿no? Siempre hay que tomarlas, digamos, con mucho cuidado y desmontarlas. En lugares donde son muy sensibles para el mundo que viene, como la Patagonia. Y nosotros tenemos un tema que en la Argentina está totalmente descuidado del análisis. Bueno, ¿qué hacemos para integrar a esos sectores? A mí me dijeron, hace poco estuve ya varias veces, me dijeron, Atilio, nosotros se han descubierto restos de cementerios mapuche de 14.000 años de antigüedad. Hace 14.000 años que estamos acá, no bajamos de los barcos. Entonces queremos que se respete nuestro lugar, nuestras tradiciones, nuestras tierras. Digo, esto exige una política muy inteligente que ni en Chile ni en Argentina se hizo. Pero en Chile lo que pasa es que los mapuches son el 11% de la población. Acá en la Argentina no llegan al 1%. El problema en Chile es un problema muy grave. Y Boric le faltó esa enjundia. Y además el equipo que se armó fue un equipo formado todos por ONGs norteamericanas. ¿Cómo? Por ONGs norteamericanas. ¿Cómo? ONGs de los Estados Unidos. Igual es un país, históricamente su dirigencia política es muy afín a Estados Unidos, ¿no? Alguna vez se ha definido que Chile es como la Israel de América Latina, bueno, ¿no? Sí, tal vez eso es excesivo, me parece a mí, pero sin duda... Cuando vos ves ministro del Interior fulano y trabajó en... Digo, por el peso hegemónico de Estados Unidos. Sí, muy fuerte, muy fuerte el peso. Y eso creo que le restó. Y además, bueno, los partidos políticos tampoco lo acompañaban mucho, porque es fácil cargarle las tintas a Gabriel Boric, pero al mismo tiempo decir, bueno, ¿qué partido político estaba en condiciones de acompañarlo en una movida un poco más audaz? Vuelvo a repetir, nadie pide Sierra Maestra, pero no voy a decirte algo, Atilio, vos conocés mucho más el proceso que yo se lo seguía a la distancia, pero tenía una fuerza social impactante, porque lo que sucedió en el 2019 en Chile, claro. Hay que tener la gente en la calle, además con un programa construido de arriba hacia abajo con una potencia. Pero lo dilapidó todo eso. Podría haberlo aprovechado, lo dilapidó. Se entregó sin luchar, desgraciadamente. Se entregó sin luchar. Para ir terminando, me gustaría escucharte algunas líneas, desarrollar la figura de Claudia Sheinbaum. ¿Ya? ¿No? Porque ahora México es el faro, claramente, ¿no? En otra oportunidad podemos desarrollar, ya nos quedamos con menos tiempo, de Colombia, con la figura de Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir de Claudia? Bueno, es primero una tipa que tiene una formación ideológica de izquierda, en algún sentido una izquierda ortodoxa, que después fue, bueno, deslavando un poquito, pero sigue teniendo el corazoncito bien ubicado. No pasó por el PRI. No como pasó detalle, por el PRI, ¿no? como Andrés Manuel. AMLO pasó por el PRI, ella nunca pasó por el PRI. Una tipa que tiene agallas y que está dispuesta a pelear. Tiene un coach como Andrés Manuel López Obrador, que no es poca cosa,
Por eso te digo que Andrés Manuel podrá decir que se retira de la vida política. Yo no le creo nada. Va a estar detrás del trono asesorándola, y si ella no busca el asesoramiento de AMLO, sería muy tonta de su parte. Y no tiene un pelo de tonta. Tiene desafíos muy fuertes, ojo con eso. Tiene problemas concretos con el control territorial por parte del narco. Cerca de un tercio del territorio mexicano hoy en día tiene una presencia del narcotráfico muy, muy fuerte. No digo que controlen todo ese tercio, pero controlan una parte, por lo menos lo que dicen los expertos allá en México. El tema de la violencia, por ejemplo, para comparar, la Argentina tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes en torno al 4,5-5%, en México 25, o sea, 5 veces más que la nuestra. Es un Promedio nacional. promedio nacional. Igual que el de Brasil. Digo, entre paréntesis, para ver lo de Lula y ella, ¿no? Tienen una tasa de homicidio 5 veces superior a la nuestra, que acá produce un escándalo mundial en los medios, pero allá ni en México ni en Brasil se habla de esto. Tiene otro desafío muy fuerte, que es el de profundizar las reformas que hizo Andrés Manuel, que todavía había mucho terreno para avanzar, y tiene lo que podría llegar a ser un mega enfrentamiento con Estados Unidos en la medida en que construyan el tren bioceánico que va de Coatzacoalcos hasta Salinas Grande, ¿no es cierto?, o sea, del Caribe al Pacífico, que es un trecho de unos 200 y pico kilómetros, que los chinos quieren hacerle un tren bala de carga, con la cual el Canal de Panamá prácticamente pasa a ser un sitio de pasar los fines de semana con tus nenes y en un botecito, porque va a ser muchísimo más rápido pasar por el estrecho, el istmo de Tehuantepec en México, que por el Canal de Panamá. También es cierto, como decíamos anteriormente, la relación entre México y Estados Unidos es una relación que no se puede alterar. No, digamos, ¿no? claro. De hecho, AMLO, cuando le dijeron lo de los BRICS, no, gracias. Claro. No, claramente no puede ni pasar. Entiende que México no puede pasar ni por la puerta de los No BRICS. puede pasar. Pero ella me sorprendió que en el discurso que dio en el Zócalo el 1 de octubre dijera de hablar del corredor bioceánico y el tren de alta velocidad. Claro. Entonces se me pusieron todas las antenas así. Quizás pueda ser un expediente como para mejorar su condición de negociación. Y para negociar con Estados Unidos. Cambió la regla, Claudia, con los Estados Unidos. Entre otras cosas, dio la orden que cualquier demanda que tengan los Estados Unidos con el Estado mexicano las tramiten vía la Cancillería. Sí. Que no llamen a ningún secretario, a ningún ministro ni a ningún funcionario. No, la tipa está muy firme en eso, digamos, domina muy bien el idioma, el inglés, lo cual es importante para cualquier debate público y para cualquier cosa que tenga que ver con Estados Unidos, Claro. ¿verdad? AMLO también, pero no tanto, ¿no es cierto? Se puede ir a una reunión a un costadito y meter alguna palabrita, ¿no? Exactamente. Eso ayuda mucho en diplomacia, sí, ¿no? Claro, ¿no? Es fundamental, ¿no? es fundamental. Es la lengua del imperio. Para combatir al imperio, si no conoces su lengua, estás en la lona. Dicho sea de paso, vos estudiaste en Harvard. Sí, absolutamente. ¿Cuántos años estuviste en Harvard? Y 4 años y 8 meses. Sí. Y terminé la tesis en tiempo justo. Está bien. Ya fuiste formado de alguna manera por el imperio. Yo fui formado por la Universidad Católica Argentina, del cual soy un pésimo resultado, y por Harvard, del cual soy un pésimo resultado. Pero haber estudiado en Harvard y conocido el pensamiento del imperio desde dentro es una experiencia absolutamente excepcional. ¿No podés entrar a Estados Unidos? No, porque, es decir, no, puedo entrar, voy a tener mira, te digo lo que me dijo el cónsul, vas a tener un comité de recepción de lujo hasta el FBI, el Departamento del Tesoro, la CIA, esperándote. ¿Pero qué pasó? Porque cuando se hizo la asamblea de Claxo en el 2003 en La Habana, yo era el secretario ejecutivo de Claxo, y en esa asamblea invitamos, ¿verdad?, desde Claxo, a 4 académicos norteamericanos, rompiendo el bloqueo. Aunque yo hice todo por los libros, como se dice, y pedí la autorización, profesor Noam Chomsky, profesor Robert Dahl, me traje a 4 figuras de primerísimo nivel que querían conocer Cuba, que vinieron, que estuvieron con Fidel, sacaron fotos, firmaron autógrafos, todo. Y entonces, pero fíjate que 2 días antes de que esta gente embarcase para Cuba, me dicen que les habían retenido los boletos, porque quien había pagado esos boletos era una institución y tenía que ser una persona física.
Entonces me dijeron, páguelos usted con sus tarjetas de crédito. Bueno, yo como secretario ejecutivo tenía una tarjeta personal, pero institucional a la vez, y pagué. Y con eso entonces ahora me acusan de haber roto el bloqueo, tengo que pagar $112.500 de multa por cada una de las 4 personas que invité. O sea, casi $500,000. No, pero con los intereses punitorios más los que necesito para un estudio de abogados, me dijo el cónsul, necesitas tener $5 millones para poder entrar y salir. Y si no, te vas a quedar un tiempo allá, que puede ser bastante largo, porque quebraste el bloqueo. Digo, pero esto es una canallada, porque yo les avisé, las leyes son las leyes, no tenían que ir. Claro, fue Chomsky allá, imagínate la repercusión que tuvo, Robert Dahl, Perry Anderson, digo, fue una cosa espectacular. No me arrepiento, bueno, lamentablemente no puedo volver a Estados Unidos, pero viví tanto. ¿Tenés admiración por Estados Unidos? No, admiración no. No, lo que creo es que tiene una sociedad civil extraordinariamente dinámica, pero con un sistema político absolutamente anquilosado. O sea, es sorprendente la facilidad con que los gringos de repente te arman un grupo de trabajo para enfrentar un problema, ¿verdad? Y cómo resuelven y actúan, pero pasa que eso no se traduce a nivel del sistema político, que es un sistema absolutamente antidemocrático. ¿Qué tenías cuando fuiste a Harvard? Llegué a los 28 años. ¿Y qué le dirías a Atilio Borón? ¿Qué le dirías vos, Atilio, a ese Atilio Borón de 28 años, ahora? Lo tenés enfrente tuyo, al que empezó en Harvard, el primer día. Tenés mucho cuidado porque las tentaciones son muy grandes. Vos sabés que yo me escribieron una biografía que por ahí te la hicieron llegar a contramano. Ahí cuento un poco la historia. Los mecanismos de seducción que tiene el imperio son fenomenales. Admiro la construcción del imperio porque, vos imaginate yo llegando a la biblioteca principal de Harvard y no sabiendo qué hacer con mi tesis. Yo la iba a hacer sobre Chile. Como se produjo el golpe, yo estaba tan dolido, porque además yo estuve 6 años en Chile viviendo, conocí a Allende también y hablé con él un par de veces, no quise hacer una tesis sobre Chile porque dije voy a perder totalmente la ecuanimidad necesaria para hacer un estudio. Voy a hacer sobre Argentina, a ver qué tienen estos tipos. Dije, ¿tendrán algún periódico argentino? Me dice, sí, ¿qué quiere ver? Y le digo, no sé, los periódicos de aquella época, La Nación, La Prensa. Sí, cómo no. Desde el número 1 de La Nación, número 1 de La Prensa, encuadernados, en papel. Primero lo ves en microfilm y después lo ves en papel. Y eso para Chile, para Panamá, para México, para lo que quieras. O sea, es un imperio creado, pensado con una capacidad extraordinaria. Por eso han hecho lo que hicieron. Es decir, en ese sentido, admiro la construcción imperial, aunque me repugna profundamente, pero no es obra de chapuceros, es obra de tipos que son grandes concertistas, ¿te das cuenta? Armando esas bibliotecas fenomenales, esas grandes universidades, en donde yo creo que cuando uno aprende lo que ellos hacen, a la larga, creo que podés dotarte de mejores instrumentos para combatirlos, para evitar que te avasallen, que te atropellen, que te subordinen, que es una lógica imperial implacable, pero es un imperio con todas las leyes. No ha habido nada igual en la historia de la humanidad. No se compara eso, nada del imperio romano, ni el imperio inglés, ni el austrohúngaro. El imperio americano, digamos, la producción cultural, todo, en este mundo, digamos, prácticamente no se escucha otra música que la música norteamericana. Es impresionante. En las radios en la Argentina, ¿qué música escuchás si no es la música? Han logrado una hegemonía cultural fenomenal. Por eso es tan difícil y por eso están dando esa batalla, ¿no es cierto? Y por eso nosotros tenemos que dar también una gran batalla en el terreno cultural. Y no la estamos dando. La izquierda no ha sido consciente de eso. Recién ahora, después de tantas derrotas, estamos hablando. Bueno, lo que decíamos, la ley de medios. ¿Quién salió a defenderla? ¿Qué batalla dimos? ¿Con qué instrumentos? Bueno, ahí estamos. Maestro. Maestro, gracias. No, gracias.